Buenos días. Vamos a comenzar con la clase. Nos corresponde la semana 4, pero recuerden que tenemos una semana desfasada. Por lo tanto, vamos a ver el contenido que está descrito en plataforma en la semana 3. Nos habíamos quedado en la clase pasada en este punto: elaboración de hipótesis. Estas son las preguntas guía que ustedes encontraron en la plataforma para abordar este tema, y se les brindó este material, el capítulo 4 del doctor Fidias Gerardo Arias, el proyecto de investigación Introducción a la metodología científica. Les había anticipado en la clase pasada que la hipótesis va a estar relacionada con el problema que ya explicamos y los objetivos generales. La hipótesis va a ser la respuesta tentativa que estoy proponiendo al problema de investigación. A la pregunta que he hecho o que he planteado en el problema de investigación, yo tengo que anticiparle una respuesta. Bueno, esa respuesta tentativa, esa respuesta probable es lo que vamos a conocer. Una disculpa. Esa respuesta tentativa o probable es la que vamos a conocer como hipótesis. El problema, entonces, que estudiamos en la clase pasada es la situación que vamos a redactar en forma de pregunta. Situación o pregunta que requiere solución o respuesta tentativa. Para que brindemos una respuesta tentativa, tenemos que ir a las fuentes de información. Yo no puedo generar una respuesta que se me ha ocurrido si no tiene un fundamento científico. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y no para eso vamos a realizar la investigación? Para obtener conocimiento científico que fundamente la respuesta, sí, así es. Pero para que yo pueda elaborar una hipótesis o generar una respuesta tentativa, tengo que darme a la tarea de observar, estudiar qué es lo que se ha descrito en las fuentes científicas pertinentes. Comienzo abarcando el conocimiento del área en el que yo estoy trabajando la pregunta de investigación de mi interés. Me voy a esas fuentes, investigo si alguien anteriormente ya se hizo la misma pregunta que yo. Muchas veces podemos encontrar que la pregunta de investigación que me estoy haciendo, otros grupos de investigación ya la respondieron. Si me interesa realizar investigación, bueno, entonces puedo optar por una variante o hacer una pregunta de investigación que nadie más se ha hecho. Aún así, si es el caso de que es una investigación totalmente nueva, una pregunta que nadie ha respondido, aún así tengo que recurrir a las fuentes de información para formar ese background que justamente va a sustentar lo que vamos a conocer como marco teórico. El marco teórico es lo que va a rodear a la hipótesis, a esa respuesta tentativa que yo estoy dando, y es a donde voy a referenciar a los diferentes lectores que van a abordar mi disertación o la modalidad en la cual vaya a presentar los resultados de la investigación. Bueno, ¿qué es la hipótesis? Va a ser la solución o respuesta tentativa al problema que orienta al objetivo. El objetivo va a reflejar lo que se quiere proponer con la comprobación de la hipótesis. Estos tres, problema, hipótesis y objetivo general, están en continua relación. Si modifico la hipótesis, tengo que modificar el objetivo general. En función de la respuesta tentativa, puedo rediseñar la pregunta del problema. En muchas ocasiones decimos, es que ya tengo la pregunta, ahora lo que quiero es elaborar la hipótesis. Bueno, justamente elaborar una respuesta tentativa nos ayuda a replantearnos de una manera más adecuada el problema de investigación. En el proceso de investigación, entonces, hay un paso que se llama formulación de la hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Son afirmaciones o suposiciones que hace el investigador respecto al problema de investigación. ¿Qué funciones cumple? ¿Va a direccionar el problema
objeto de investigación, va a identificar las variables, objeto de análisis, y va a orientar el uso de métodos, técnicas e instrumentos que permitan obtener la información. La hipótesis puede ser la hipótesis nula, la hipótesis alterna, etc. Dependiendo de la clase de hipótesis que esté manejando, serán las variables. Las variables pueden ser independientes, dependientes, intervinientes, extrañas, etc. La hipótesis, entonces, bueno, para que yo pueda formular la hipótesis, tengo que recurrir a lo que está previamente descrito en las fuentes científicas. Esa hipótesis tiene que estar sustentada en teorías que ya han sido previamente descritas en fuentes de información, principalmente fuentes de información primarias. No puedo establecer una hipótesis si no he recurrido a la información descrita, si no he recurrido a las teorías previamente descritas. No puedo saltarme este paso. Si me salto este paso, la hipótesis carece de fundamento. Toda hipótesis que carezca de fundamento no es considerada como una respuesta válida a un problema de investigación o a una pregunta de investigación. Las hipótesis siempre se van a desprender de la teoría. ¿Por qué se pide este requisito? Que nos obliguen a fundamentar la respuesta que vamos a dar en las fuentes de información. Porque no podemos sacarnos de la manga una respuesta, o sea, no puede surgir de la simple imaginación. Aquí quiero comentar, por ejemplo, lo que hacían los antiguos griegos, esos hombres que acostumbraban a pensar, a plantearse preguntas. Bueno, se daban respuestas muy subjetivas, respuestas que surgían de la imaginación. Por ejemplo, observaban un trueno y la respuesta que ellos daban era que existía una divinidad llamada Thor, el cual, cuando estaba enojado, asentaba un golpe con su martillo y cada que daba ese golpe se producía un trueno. La investigación hoy por hoy nos pide que cuando demos una respuesta a un problema de investigación, esa respuesta se pueda comprobar mediante técnicas de experimentación, mediante una metodología científica, pasos sistemáticos que vamos a seguir para demostrar esa respuesta. Entonces yo les pregunto, ¿hay alguna manera de demostrar que la divinidad Thor existe? Y que si existe tiene un martillo, y que cuando asienta un golpe con el martillo es justamente cuando se va a producir un trueno. Eso es elaborar una respuesta que surge de nuestra imaginación y no hay manera de poder comprobarla. Entonces no podemos elaborar respuestas probables que sean subjetivas. Todas las respuestas tienen que ser objetivas. Para ello se tienen que desprender de conocimientos previamente establecidos y que son conocimientos científicos. Son conocimientos que se pueden comprobar, conocimientos reproducibles que ya hemos encontrado en diversas fuentes, tal vez en un artículo científico, y lo que se describe en ese artículo científico, si yo lo llevo a la práctica, tengo que reproducir ese conocimiento, el que están describiendo específicamente en ese artículo. Bueno, ese conocimiento a mí me puede servir para sustentar una respuesta probable. ¿Qué se está buscando aquí? Que la hipótesis no surja de un plano subjetivo, no surja de nuestra amplia imaginación. Se tiene que derivar de un cuerpo de conocimientos existentes que la van a respaldar. Este es un requisito fundamental. No lo puedo saltar, no lo puedo obviar. Si yo establezco una respuesta que surja de mi imaginación, simplemente esa respuesta no es válida y no se está llevando a cabo una metodología científica. Las hipótesis son de diversos tipos. Hay hipótesis que son de investigación, las cuales se van a dividir en explicativas, predictivas, comparativas, correlacionales y descriptivas. Las comparativas se subdividen a su vez en experimentales, no experimentales, direccionales y no direccionales. Las hipótesis de investigación predictivas se subclasifican en experimentales y no experimentales.
Además de las hipótesis de investigación, tenemos también la hipótesis de investigación alternativa o la hipótesis de investigación nula. La hipótesis de investigación es la suposición que se aspira a verificar, es la suposición que deseamos comprobar. Es una hipótesis, esa es una hipótesis de investigación. ¿Qué es una hipótesis de investigación explicativa? Es aquella que expresa la posible causa de un hecho. Supongamos que ocurrió un incendio. La hipótesis del investigador es que el incendio fue ocasionado por un cortocircuito. ¿Es la única hipótesis que pudiera explicar un incendio? Claro que no. Probablemente el incendio fue provocado. El incendio surgió porque se usó alguna sustancia inflamable, como la gasolina, el petróleo, etc. Bueno, ahora, ¿qué es una hipótesis predictiva? Es aquella que plantea el posible efecto o consecuencia que tendrá un hecho. De ahí su nombre, predictiva. ¿Sí? Está prediciendo la posible consecuencia que va a tener un hecho. Las hipótesis predictivas pueden ser experimentales. Estas son precisamente aquellas que van a comprobar en la práctica, ¿sí?, el manejo de las variables. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si estoy hablando de esta hipótesis, la aplicación de cierto tratamiento va a disminuir el nivel de colesterol en sangre. Es una hipótesis predictiva porque yo estoy suponiendo, me estoy anteponiendo al hecho de que ese tratamiento en específico va a disminuir el nivel de colesterol en la sangre. Es experimental porque justamente tengo que llevarlo a la práctica. Tengo que aplicarlo en un cierto grupo de pacientes y observar si, como yo estoy suponiendo, este fármaco, este tratamiento va a ser efectivo para disminuir el nivel de colesterol en sangre. ¿Cuándo es una hipótesis predictiva no experimental? Por ejemplo, esta: la falta de empleo originará mayor delincuencia. Estoy prediciendo que, a raíz de que se están perdiendo muchos empleos, como está ocurriendo ahorita por la contingencia de COVID-19, puedo predecir que a raíz de que mucha gente se va a quedar sin empleo, pues va a incrementar el índice de delincuencia. ¿Pero acaso lo estoy llevando a la práctica? No, claro que no. No estoy generando a propósito falta de desempleo, no estoy yendo a quitarle a las personas su empleo para que ahora yo observe, bueno, ya le quité el empleo a todas esas personas, ahora voy a ver si mi hipótesis es válida. No, por supuesto. ¿Es una hipótesis predictiva? Sí. Estoy prediciendo que la falta de empleo va a generar mayor índice de delincuencia, pero no la estoy llevando a la práctica. Esta es una hipótesis no experimental, a diferencia de la anterior, en la cual dijimos que tal tratamiento o tal fármaco va a ser efectivo para bajar el nivel de colesterol en sangre de determinados pacientes. Ahora, ¿qué es una hipótesis comparativa? Una hipótesis comparativa es aquella que va a contrastar resultados o características de grupos en diferentes condiciones. De ahí que sea su nombre. Va a comparar grupos que estén en condiciones diferentes. ¿Qué es una hipótesis comparativa experimental? Bueno, aquí estoy diciendo, el grupo que recibió cierto tratamiento va a obtener un mayor puntaje que el grupo que no lo recibió. ¿Estoy comparando dos grupos? Sí, por supuesto. ¿Cuál es uno de los grupos? El que recibió el tratamiento. ¿Cuál es el otro grupo? El que no recibió el tratamiento. Entonces estoy haciendo comparación entre ambos. Es experimental porque justo estoy experimentando con este tratamiento o este fármaco en particular, que es una hipótesis comparativa no experimental. Aquí tengo un ejemplo de hipótesis comparativa no experimental. El grupo que cursa estudios en el turno de la mañana obtendrá mayor calificación que el grupo que cursa en el turno de la noche. ¿Estoy comparando dos grupos? Sí. El que está cursando sus estudios en el horario matutino y el que está cursando sus estudios en el horario vespertino o nocturno.
¿Estoy experimentando con ellos? No. Cada uno de ellos está cursando sus estudios. Yo nada más quiero comparar cuáles son las calificaciones que obtienen los que estudian en la mañana y cuáles son qué calificación obtienen los que estudian en la noche. ¿Estoy manipulando a los grupos? No, claro que no, pero son grupos diferentes. De ahí que sea no experimental. ¿Qué es ahora una hipótesis comparativa direccional? Bueno, es aquella que va a indicar tendencia en los resultados, de ahí que sea direccional. Por ejemplo, el grupo A obtendrá mayor puntaje que el grupo B. La direccionalidad está aquí. A va a ser mayor que B. ¿Mayor que B en cuanto a qué? Bueno, en cuanto al mayor puntaje. ¿Sí? Yo ya estoy direccionando la hipótesis. El grupo A obtendrá mayor puntaje que el grupo B. ¿Sí? No estoy diciendo que voy a observar los resultados que me muestra el grupo A y el grupo B, como acabo de decir en la hipótesis no experimental. Aquí ya la estoy direccionando. Mi respuesta es predecir que A va a tener mayor puntaje que B. Ahora, ¿qué es una hipótesis comparativa no direccional? Aquella que no va a indicar tendencia, solo va a expresar la posible diferencia entre los grupos. En este caso, entre los resultados A y B. A va a tener un resultado diferente de B. Y eso es todo. No estoy diciendo, como en la direccional, que el resultado de A va a ser mayor que el de B. Ahora, ¿qué es una hipótesis correlacional? Una hipótesis correlacional supone una posible relación estadística entre variables cuantitativas. A mayor inversión, mayor cantidad de empleos. ¿Cuáles son las variables? La inversión y la cantidad de empleos. ¿Sí? ¿Por qué es correlacional? Porque hay una correlación directamente proporcional. En cuanto incrementa la inversión, también incrementa la cantidad de empleos. Si disminuye la inversión, también disminuye la cantidad de empleos. Hay relación entre ambas variables. Esa relación por lo general es de tipo estadístico. ¿Qué es ahora una hipótesis descriptiva? Es aquella que va a indicar una posible relación no causal entre variables cualitativas. Un ejemplo de una hipótesis de investigación descriptiva. A diferencia de las hembras, los varones prefieren ocupar su tiempo libre en actividades deportivas. ¿Cuáles son esas variables cualitativas que indica una hipótesis de investigación descriptiva? En este caso que les acabo de mencionar, las variables cualitativas son el género, estoy hablando del género femenino y del género masculino. A diferencia de las hembras, los varones prefieren ocupar su tiempo en actividades deportivas. Bueno, entonces estoy hablando de género, género femenino y género masculino. ¿Cuál es la relación con la otra variable? La otra variable es la actividad. ¿Qué actividad se está diciendo en esta hipótesis? Actividad deportiva. Entonces, la relación en estas variables es el género y la actividad. Y estoy hablando de una probable relación, no causal. O sea, no estoy identificando la causa. Simplemente digo que a diferencia de las mujeres, los hombres prefieren ocupar su tiempo libre en actividades deportivas. Pero no estoy explicando la causa. No estoy diciendo por qué. Solo estoy diciendo que hay relación y se acabó. Entonces, por eso decimos que es una relación no causal. Si yo explicara la causa, ¿por qué causa las mujeres no ocupan su tiempo libre en actividades deportivas como lo hacen los hombres? Entonces ya estaríamos hablando de una relación causal. En este caso, cuando es una hipótesis de investigación descriptiva, no especificamos la probable causa, pero hablamos de variables cualitativas, como en este ejemplo. Las variables son el género y la actividad. Las últimas que me faltan explicar ahora son las hipótesis alternativas y las nulas. ¿Qué son las alternativas? Aquellas que van a plantear opciones distintas a la que estableció la hipótesis de investigación. ¿Se acuerdan que la hipótesis de investigación había comentado? Bueno, que es aquella que busca explicar el probable hecho. Si esa respuesta no es adecuada, me voy por una hipótesis alternativa. Planteo una opción que sea distinta a la hipótesis de investigación. Y la hipótesis nula es la que va a negar
lo que supone la hipótesis de investigación. Si yo digo, por ejemplo, que el incendio se provocó por un cortocircuito, la hipótesis nula me va a decir que el incendio justamente no fue provocado por un cortocircuito. Está negando lo que supone la hipótesis de investigación. Como ustedes pueden observar, hay diversos tipos de hipótesis. Se les pidió esta tarea en plataforma, que plantee un tema de investigación y su hipótesis. Ya vimos cómo se plantea el tema de investigación en la clase pasada. Ahora estamos observando la respuesta probable a ese tema de investigación, a esa pregunta de investigación. Se les da ciertos puntos que tienen que cubrir para realizar el trabajo. ¿Cómo van a redactar la hipótesis? En la clase anterior ya vimos cómo se redacta el planteamiento del problema, cómo se aborda el problema y cómo se elabora la pregunta de investigación. Ahora tenemos que aprender a redactar la hipótesis. Bueno, la hipótesis se va a redactar a diferencia de el planteamiento del problema, a diferencia de la pregunta del problema, que es de manera interrogativa. Aquí la vamos a redactar de manera afirmativa, excepto la hipótesis nula. Entonces, la hipótesis por lo general se tiene que redactar de forma afirmativa, exceptuando a la hipótesis nula. Por ejemplo, el grupo A obtendrá mayor puntaje en la prueba de razonamiento numérico que el grupo B. Esa es una hipótesis afirmativa, es una hipótesis de investigación, ¿sí? Estoy afirmando que el grupo A va a obtener mayor puntaje que el grupo B. Cuando sea una hipótesis nula, no la puedo redactar en manera afirmativa, sino que tengo que redactarla en forma negativa. No existirá diferencia entre el puntaje del grupo A y del grupo B en la prueba de razonamiento numérico, ¿sí? Estoy estableciendo la hipótesis de manera nula. Cualesquiera de estas dos, afirmativa o negativa, es correcta. Si establezco una hipótesis causal en la cual ya quiero determinar la causa, especificar la causa que explique el problema de investigación, también tengo que hacerlo en forma afirmativa. La principal causa de los accidentes de tránsito en México es el exceso de velocidad. Aquí la hipótesis es causal porque estoy especificando qué es lo que origina los accidentes de tránsito. ¿Cuál es esa causa? El exceso de velocidad. La hipótesis causal también se redacta de manera afirmativa. Solamente la hipótesis nula es la que vamos a redactar en forma negativa. La hipótesis predictiva. Bueno, se puede redactar de dos maneras. Podemos utilizar la conjunción sí y el adverbio entonces, o podemos prescindir de ellos. Si yo quiero utilizar la conjunción sí y el adverbio entonces, ¿cómo redacto la hipótesis predictiva? Bueno, por ejemplo, si se aplica el método tal, entonces se incrementará el nivel de comprensión lectora. Estoy utilizando la conjunción sí y el adverbio entonces. Esta misma hipótesis la puedo redactar sin tener la necesidad de utilizar el adverbio sí, la conjunción sí, perdón, y el adverbio entonces. Prescindiendo entonces de esos elementos, esta misma hipótesis ahora se redacta de la siguiente manera. La aplicación del método Z incrementará el nivel de comprensión lectora. Es la misma hipótesis, solo que aquí estoy utilizando sí, entonces, y aquí estoy prescindiendo de ellos. Si se aplica el método Z, entonces se incrementará el nivel de comprensión lectora. La aplicación del método Z incrementará el nivel de comprensión lectora. Ambas hipótesis son correctas y están redactadas en forma afirmativa. Nuevamente, ¿sí? Tengo entonces el problema, que es la situación o la pregunta que requiere solución. Estoy dando una respuesta tentativa, que es la hipótesis,
y que ahora he aprendido a redactarla. ¿Cómo la voy a redactar? De forma afirmativa, excepto si quiero trabajar una hipótesis nula que tiene que ser redactada en forma negativa. Aquí se muestra un ejemplo para que ustedes tengan más claro justamente la tarea que tienen que realizar. Plantear un problema y plantear su hipótesis. En el primer ejemplo, se ha planteado el problema, como ya hemos visto, en forma de pregunta. ¿Cuál es la principal causa del bajo rendimiento en lenguaje y comunicación de los alumnos del instituto académico? La respuesta tentativa, la hipótesis. La principal causa del bajo rendimiento en lenguaje y comunicación es la baja cantidad de horas semanales dedicadas a la lectura. Otro problema. ¿Cuál será el impacto de la nueva campaña publicitaria en las ventas del producto X? Probable respuesta. La nueva campaña publicitaria incrementará significativamente las ventas del producto X. Aquí estoy mostrando entonces cómo se ha planteado el problema a través de una pregunta y cómo se le ha dado respuesta a través de una hipótesis afirmativa. Ahora vamos a pasar al siguiente punto de la unidad 1, que es el esquema. Para ello ustedes tienen estas preguntas en plataforma y estas fuentes. El esquema, bueno, hemos comenzado con la planificación del trabajo de grado. Esa planificación podemos dividirla en 3 simples pasos. Primero, hay que explorar el terreno teórico y metodológico. Tengo que explorarlo justamente para que yo pueda tener idea, antecedentes de qué tanto se ha descrito acerca del tema de investigación que yo quiero abordar. Siguiente paso, tengo que representarme mentalmente la información que contiene el contexto que acabo de explorar. Aquí es donde voy a seleccionar el tema que quiero desarrollar y puedo observar si es viable o no lo es. Y el tercer paso, ahora tengo que elaborar un esquema de las ideas organizadas y jerarquizadas. A este esquema se le conoce en realidad como el plan de trabajo. En este punto, entonces, en el tercer paso, es donde aparece el esquema de trabajo, que se le da el nombre de plan de trabajo. En ese esquema, vuelvo a comentar, tengo que establecer jerarquías en las ideas, pero ya de una manera organizada. ¿De dónde obtuve esas ideas? Pues desde el primer paso, desde la exploración que hice en las fuentes descritas que se apeguen o en la que puedo documentarme acerca del tema que yo quiero desarrollar. El esquema lo puedo elaborar de una manera ramificada. Empiezo por el tema que a mí me interesa. De ese tema puedo ir derivando algunas ideas que voy a llamar, bueno, idea principal 1, idea principal 2, idea principal 3. Conforme van surgiendo nuevas ideas relacionadas con cada una de estas ideas principales, las voy anotando y voy siguiendo una estructura ramificada. Esta estructura ramificada me permite insertar las ideas que se me vayan ocurriendo en cualesquiera de estas ideas principales. Entonces, es un esquema bastante recomendable. Es algo así como una lluvia de ideas, pero de manera organizada. La recomendación que da la doctora Cisneros Estupiñán en el texto que les compartí en la plataforma es iniciar con un esquema tentativo que contenga los títulos de los capítulos del trabajo que se quiere desarrollar en un orden lógico, y que también se le pudiera brindar a cada uno de estos títulos una descripción pequeña, una descripción muy breve, para que este esquema se pueda convertir en una guía muy valiosa para comenzar la elaboración del proyecto de titulación. El esquema entonces tiene como finalidad principal organizar todas estas ideas desorganizadas que surgen desde el momento que ya tenemos interés por un tema y que hemos ido a las fuentes de información. Conforme vamos viendo las fuentes de información, pues van surgiendo en nuestra cabecita
Ideas que necesitan ser organizadas y necesitan ser jerarquizadas. De ahí la prioridad de realizar un esquema. ¿Cómo puedo elaborar entonces el esquema? Ya se los comenté, con la estructura de ideas ramificadas. Puedo comenzar también por hacer un bosquejo, como comenta la doctora Cisneros Estupiñán, de los títulos de los capítulos. Una vez que haga los títulos, estas son las ideas principales. Ahora me voy a las ideas relacionadas con estas ideas principales, que van a ser los subtítulos de dichos capítulos. Inclusive puedo ir considerando algunas posibles figuras, tablas o algunas otras notas pertinentes a estas ideas principales, que van a ser los capítulos. Después se recomienda hacer una lista bajo cada uno de los títulos de los capítulos, con los temas o los datos que deben ser informados, que deben ser explicados, sustentados, cada uno en su lugar. De aquí entonces la importancia de revisar continuamente el esquema. ¿Este esquema se va a estar reorganizando varias veces? Claro que sí, se va a estar reestructurando continuamente conforme avanza el trabajo. Pero si tenemos este esquema desde el principio que estamos comenzando a elaborar el trabajo de grado, ganamos terreno en cuanto a que sabemos dónde y cómo colocar tal o cual cosa que va surgiendo en el proyecto, que se nos antoja agradable y sabemos que puede enriquecer nuestro proyecto de titulación. Entonces el esquema es de bastante ayuda, ¿sí? Estas ideas, idea principal 1, idea principal 2, idea principal 3, en realidad son los capítulos en el proyecto de titulación. Los diferentes subtítulos que están relacionados con cada uno de esos capítulos son los que vamos a conocer como idea secundaria. Como les comenté, ¿se pueden ir agregando más ideas que van a enriquecer el trabajo? Claro que sí, pero el esquema me va a permitir saber dónde voy a agregar esa nueva idea, cómo colocarla y así no perderme entre toda esta desorganización de ideas que surge cuando abordo las fuentes de información o que van surgiendo conforme voy desarrollando el proyecto. Posteriormente, se tiene que elaborar un cronograma. Bueno, a estas alturas yo esperaría que ya supieran qué es un cronograma, las diferentes formas de elaborar un cronograma. Lo que vamos a ver aquí es justamente la forma más habitual, que es el diagrama de Gantt. No es la única, se pueden utilizar los diagramas PERT o CPM. El cronograma es la elaboración organizada de las actividades que se van a desarrollar en cada una de las fases del proyecto de titulación. Responde esta pregunta: ¿en cuánto tiempo y cuáles van a ser las fases concretas de la investigación? ¿Cuánto tiempo me voy a llevar para desarrollar cada una de esas fases? Bueno, la mejor manera para tener idea de cuánto tiempo me va a llevar el desarrollo de cada una de las ideas de investigación que estoy especificando en el esquema anterior que acabamos de comentar, es elaborar un calendario estructurado que priorice las actividades de forma lógica y secuencial. Ese calendario se tiene que completar con un diagrama. El diagrama más utilizado se conoce como diagrama de Gantt. Es en realidad un gráfico que se elabora en dos dimensiones, ¿sí? Estamos elaborando por un lado las actividades y por el otro lado el tiempo. Especifico el tiempo ya sea en días, en semanas, en meses, etc. El cronograma de actividades tiene que indicar los plazos con fechas para las cuales se propone el cumplimiento de etapas o de metas intermedias. Aquí se muestra, por ejemplo, el cronograma del trabajo de grado. Previa aprobación del proyecto de investigación. ¿Cuáles son las tareas? Las que están descritas aquí. Consulta bibliográfica, contacto con muestra, prueba piloto de encuesta, prueba piloto de entrevista, evaluación piloto de encuesta, conformación de corpus, análisis cuantitativo, revisión del director, correcciones del director, revisión de jurados, etc. Cada una de ellas establece un periodo de tiempo,
cuándo se va a iniciar, cuándo se va a terminar. Y se muestra la duración, en este caso, en días. ¿Cuántos días se va a llevar el estudiante para realizar, por ejemplo, una prueba piloto de encuesta? Se va a llevar 5 días. Comienza el 15 de febrero y termina el 20 de febrero. ¿Sí? Esto me permite entonces poder visualizar en qué fases me puedo llevar un poco más de tiempo y en qué fases puedo optimizar ese tiempo. A qué fases le debo de dedicar una mayor atención para que justamente no se rebase el tiempo que he establecido. Entonces, en un diagrama de Gantt estoy estableciendo las actividades y en el otro eje el tiempo de duración. Son únicamente dos ejes los que voy a manejar. Entonces, el diagrama de Gantt permite visualizar fácilmente la distribución temporal del proyecto y su relación con cada elemento productor o tarea, así como el tiempo total de la secuencia de actividades. El gráfico o diagrama de Gantt se establece en dos escalas. En la horizontal, bueno, en este caso es, pues sí, precisamente en la horizontal se mide el tiempo, puede ser en horas, días, semanas, meses, etc. Y en la vertical voy a describir los elementos como qué, como actividades, tareas, órdenes de trabajo, etc. Hacer el cronograma nos implica esquematizar todas las actividades y sus respectivas fechas o lapsos. Bueno, una vez que ya hacemos el diagrama de Gantt, que ya establecimos el cronograma, ahora tenemos que comprometernos a ejecutarlo de la manera más estricta posible. Tenemos que comprometernos con nosotros mismos a cumplir ese cronograma, a cumplir con esos tiempos establecidos, para que podamos entregar entonces al asesor del proyecto o al director del proyecto los resultados que le establecimos en dicho cronograma. De esa manera evitamos retrasos que después son prácticamente imposibles de poder superar cuando ya nos vemos rebasados en el tiempo. Para culminar la primera unidad tenemos el punto de fuentes preliminares. Bueno, para las fuentes preliminares tenemos que conocer qué son las guías o fuentes de información. Por un repertorio o guía de fuentes de información vamos a entender aquel documento que de una manera u otra nos va a aportar información sobre todos aquellos recursos de interés para que podamos encontrar la información que buscamos. ¿De dónde vamos a partir? Pues precisamente de guías de fuentes de información. Tenemos que ingresar a las fuentes de información, pero no tenemos la más remota idea de cómo hacerlo. Pues nos vamos a dirigir a ellas, a estas guías. En este punto estamos hablando de fuentes preliminares. En la unidad que viene vamos a desglosar estas fuentes de información en la unidad 2. Aquí se muestra una guía básica de fuentes de información. ¿Sí? Dice Guía de Fuentes de Información Iberoamericana para la Investigación Educativa. En este caso, ¿qué me interesa? Pues me interesa el tema de la investigación educativa. Entonces tengo que referirme a una guía de fuentes de información pertinente al tema que me interesa. Las guías de fuentes de información permiten iniciar el proceso de búsqueda, de ahí que se llamen fuentes preliminares. Luego viene un inventario sobre fuentes de información, describiéndolas para poder identificarlas y aportar otro tipo de información. Se trata de fuentes documentales de carácter terciario. ¿Qué quiere decir de carácter terciario? Como vamos a ver en la siguiente unidad, las fuentes de información se clasifican en fuentes primarias, secundarias y terciarias. Bueno, las guías de fuentes de información son fuentes de información terciarias y son fuentes documentales. Nos van a brindar información, identificación y descripción y nos van a remitir a las fuentes documentales secundarias y primarias. Por ejemplo, aquí se muestra metodología para la elaboración de guías de fuentes de información de este autor. Bueno, este autor precisamente nos especifica qué es lo que encontramos en las guías de fuentes de información. Vemos, por ejemplo, este es un ejemplo, farmacia hospitalaria.
Actualmente la búsqueda de información científica a través de una estrategia planificada mediante la utilización de bases de datos es, gracias a las nuevas tecnologías, una práctica habitual. ¿Qué les quiero mostrar en este ejemplo? Fíjense lo que dice. Se está buscando información científica, pero estamos siguiendo una estrategia planificada. Bueno, esa información científica la queremos obtener a partir de bases de datos que tenemos disponible gracias a las tecnologías a las cuales estamos recurriendo. ¿Cuál de ellas? Simplemente queremos conectarnos a internet para obtener información científica. Muchas veces lo que hacemos es nada más googlear y le ponemos ahí el tema y vemos que saca. Pero en ocasiones tenemos acceso a información que no es válida desde el punto de vista científico. Bueno, entonces, para obtener información científica recurrimos a bases de datos. Estas bases de datos son guías de información científica, son fuentes terciarias. Una práctica habitual que se encuentra al alcance de todo profesional y se constituye en el inevitable primer paso de estudio, investigación, decisión o intervención que se realice de acuerdo con el método científico. De ahí que quería mostrarles justamente ¿sí? Bueno, con esto hemos terminado la primera unidad. Si hay alguna pregunta al respecto, me gustaría que lo comentaran en plataforma, por favor. Ok. Aquí les estoy mostrando como un plus en la metodología para la elaboración de guías de fuentes de información. Muchas veces, y como vamos a ver, en las páginas que vamos a consultar ya está esta sección de cómo citar el artículo al que estamos recurriendo. Simplemente con dar un clic en esa parte podemos tener acceso a la parte que se describe, ¿sí?, de la fuente. Ya no tenemos que estar copiando el nombre del artículo, el autor, etcétera, sino que únicamente le damos clic en ese botón y ahora aparecen los diferentes formatos: el formato APA, el formato ABNT, el formato ISO, que continuamente vamos a tener que estar utilizando para citar la fuente de la cual obtuvimos la información. Inclusive en estas páginas en internet de las cuales disponemos información científica, aparecen también estas pestañas que son gestores bibliográficos. ¿Qué son los gestores bibliográficos? Los vamos a aprender a usar. A mí en lo particular me gusta usar Mendeley. Aquí se comenta como gestor bibliográfico está el BibTeX, está el ProCite, EndNote, RefWorks. Bueno, a mí el que más me gusta es el Mendeley, pero ustedes pueden usar cualquier gestor bibliográfico que sea de acceso gratuito. El Mendeley justamente es de acceso gratuito. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ok, bueno, hasta aquí entonces terminamos la primera unidad y continuamos en la siguiente clase con la unidad 2. Que tengan excelente domingo. Hasta luego.